Muy buenas tardes, profesores, profesoras, compañeros, compañeras, chaparritos, altos y gorditos. Estamos transmitiendo hoy desde Ibagué, Tolima, y vamos a presentarles acerca de un tema muy especial y muy interesante que es la ley del coseno. Para empezar, a mi lado derecho tengo a mi compañera Natalia, que les va a presentar toda la teoría acerca de esta maravillosa ley. Y a mi otro lado tengo a mi compañera Stephanie y a mi compañera Nicole, quienes les van a presentar a ustedes los ejercicios que les van a ilustrar a ustedes mucho mejor acerca de este tema para que no tengan vacío. Para comenzar, vamos a darle el paso a mi compañera Natalia, quienes les van a ilustrar a ustedes acerca de este tema a profundidad. Vamos contigo, Natalia. Muchas gracias. Vamos a hablar principalmente sobre la ley de los cosenos, que es muy usada. Las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, un rectángulo, un no rectángulo, cuando ya sea las medidas de dados y la medida del ángulo incluido conocido. Y las longitudes de los tres lados son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible utilizar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Entonces, por esa razón, utilizamos la ley del coseno. Entonces, para ilustrar un poco esta ley, vamos a hablar un poco sobre la teoría y también sobre su historia, que es muy interesante. Esta historia comienza en los elementos de Euclides, los cuales contenían aproximadamente una geometría de la generalización del teorema de Pitágoras, el triángulo de obtusángulo y el triángulo actángulo. Tiempo después surgió la trigonometría árabe musulmana en la Edad Media, que evolucionó con el teorema. El astrónomo y matemático Al-Battani generalizó el resultado de Euclides en la geometría esférica al principio del siglo X, lo que permitió efectuar los cálculos de la distancia angular entre el Sol y la Tierra. En este periodo también se estableció las primeras tablas trigonométricas para las funciones del seno y el coseno que le permitió Giyad al-Kasi podemos el teorema bajo una forma utilizable para el triángulo del siglo XV. El teorema del coseno nos hace que el cuadrado que tiene la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados que tienen las longitudes de los demás lados menos el duplo del producto de dichas longitudes multiplicadas por el coseno del ángulo opuesto al lado en cuestión. Bueno, se podría acá hablar en todo este video de cómo podemos formarlo, etcétera. Sin embargo, lo importante que hay que resaltar del coseno es que busca una parte. ¿Sí? Podemos tener dos partes y buscar la parte restante, el ángulo y tener una parte, entre otras. Entonces, por eso es muy importante, tanto en formas planas, en el volumen, en los triángulos, en los triángulos, entre otras. Muchas gracias, compañera Natalia, por tu maravillosa intervención. Ahora seguimos con mi compañera Stephanie, quienes les van a dar a ustedes unos ejemplos para tener más claro este tema. Vamos contigo, Stephanie. Hola Felipe, primero que nada, muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí. Así que como tú ya lo dijiste, hoy vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana que podemos resolver con la ley del coseno. Bueno, encontramos dos barcos A y B. Están anclados cerca de un muelle. Desde el punto C del muelle se observan los dos barcos de modo de que la medida del ángulo ACB es de 60 grados. La distancia del barco A al punto de referencia es de 5 kilómetros y la distancia del barco B a este mismo punto es de 80 kilómetros. ¿Qué nos dice? Que debemos calcular la distancia que hay entre el barco A y el barco B. Bueno, lo primero que debemos hacer es graficar para conocer el perímetro que vamos a manejar. Bueno, como podemos ver, tenemos el punto C, que es donde está ubicado el muelle, y el punto A, que es donde está el barco,
y notamos que hay una distancia de 5 kilómetros. Luego podemos ver el punto B y la distancia que hay al punto C, que son 8 kilómetros. Entonces, tenemos que mirar la distancia que hay entre el barco A y el barco B. Y lo solucionamos de la siguiente forma. ¿Qué nos dice la fórmula de la ley del coseno para hallar la distancia? Tenemos que AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2AC por BC, y el coseno, que ya tenemos este número, que son 60 grados. Luego distancia al cuadrado es igual a 5 a la 2, porque AC son 5 kilómetros, que es la distancia que hay entre estos dos puntos, y BC es 8, porque 8 kilómetros es la distancia que hay entre el punto B y el punto C. También a la 2, menos 5 por 8 y coseno de 60 grados. 5 a la 2 es 25, 8 a la 2 es 64, entonces colocamos esta suma, menos 2 por 5 nos da 10, 10 por 8 nos da 80 y coseno de 60 grados. Entonces nos dice que 25 más 64 nos da 89, menos 80, coseno de 60 grados. Con ayuda de la calculadora vamos a buscar el coseno de 60 grados, que es 0,5 o un medio, pero en este caso yo escribí 0,5. Bueno, entonces tenemos el 89 menos 40, porque 80 por 0,5 nos da 40. Entonces 89 menos 40 me da 49. Ya tenemos la distancia al cuadrado, que es 49, pero queremos averiguar la de solita. Entonces, ¿qué realizaremos? Sacaremos la raíz. Entonces, raíz de 49 es 7. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la distancia del barco A al barco B son de 7 kilómetros. Y de esta forma, Felipe, logramos averiguar la distancia gracias a la ley del coseno que había entre los barcos. Muchas gracias. Gracias a ti, mi compañera Stephanie. Ahora vamos con mi compañera Nicole, quien les va a entregar a ustedes un nuevo ejemplo para que queden completamente satisfechos acerca de este tema y que no queden con ningún vacío. Vamos contigo, Nicole. Sí, Felipe, buenas tardes. Bueno, lo que yo les voy a explicar es la derivada del coseno. Y el ejemplo que tenemos es, si f de x es igual a coseno x, y pues como bien sabemos, cuando la función es el coseno, simplemente la derivada pasa siendo a menos seno. Entonces quedaría f de x igual a menos seno x. Bajamos f de x igual a menos seno 2x a la 2. Sabemos que ese 2 no está multiplicando al ángulo, sino a todo el seno de 2x. Entonces, la función quedaría f de x igual a menos 2 seno 2x. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicole, por tu acertada información acerca de este ejemplo de la ley del coseno. Y a ustedes les doy muchas gracias desde aquí de la lejanía en Ibagué, Tolima. Le damos las gracias a todos ustedes, espectadores. Y desde hoy nos despedimos con mucho amor y agradecimiento a todos ustedes. Que tengan una feliz tarde, día o noche. Hasta luego.